Mucho, pero mucho valor porque estamos en todo el país pendientes de después de la resolución, de la decisión, de lo que tomó como decisión el señor presidente en función de los vetos. Creo que hay que empezar a conocer y familiarizarnos con estas resoluciones, cuál es el valor y cuál es el camino que hay que seguir y del que hay que estar atento. Estoy en contacto con el doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista, para precisamente hacerle esta consulta. Doctor Félix Lonigro, buenas tardes. Jorge Ocampo lo saluda. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Leo Campo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bien, doctor, bien. Los vetos que ha producido la decisión del señor presidente, ¿pueden ser judicializados? A ver, todo se puede judicializar. Pasa que después la justicia va a decidir si acepta o no tomar tomar la cuestión. A ver, vamos a entender lo siguiente. El veto presidencial es una facultad que tiene el primer mandatario de vetar una ley, de no aprobar una ley, porque lo contrario al veto es la promulgación o la aprobación. Sí. El presidente no tiene por qué fundarse en una situación de emergencia o una circunstancia excepcional para vetar. Es decir, el veto es una atribución común y corriente del presidente, pero no debe ser utilizada con habitualidad porque de alguna manera el veto mide la sensibilidad republicana que tiene un presidente. Los vetos, instituciones de emergencia, pero deben ser con prudencia, sin lugar a dudas. Entonces, ¿por qué habría que vetar? Es decir, ¿cuál sería el argumento de alguien que veta, que judicializa un veto? En principio podríamos decir, no, el veto es una cuestión política judiciable, porque está dentro de la consideración del presidente, no le gusta la ley, la veta. Bueno, sí, yo creo que se puede judicializar, pero la justicia va a decir, no, mire, esta es una decisión presidencial. Es Ahora, decir, doctor, discúlpeme, se respeta la forma de pensar y de expresar de un presidente, sea el veto que sea. Lo que pasa es que políticamente a veces los integrantes de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores, en la promulgación, en la aprobación y en la puesta en juego de una ley, está por ahí politizado en contra de la forma de pensar de un presidente, sea quien sean los bandos políticos que se manejan en los dos lados. Pero yo considero lo que usted, creo que esto es lo que la gente tiene que entender. El veto es una herramienta propia de un presidente como última decisión. Por eso usted cree que de pronto la Suprema Corte puede no darle cabida a un reclamo o tratar de voltear el veto. el veto no está sujeto a requisitos, salvo que el presidente vete una ley cuando se le venció el plazo de 10 días. Claro. El presidente, bueno, entonces, en cuyo caso, el día 11 el presidente veta, bueno, no, eso se judicializa por hizo fuera de tiempo. Claro, claro, claro. Ahora, si lo hace dentro del plazo que corresponde, el juez le va a decir, mire, ¿qué quiere que le diga? Si el presidente entendió que hay que vetar, bueno, es una decisión de él. Además tengamos en cuenta que cuando el presidente veta una ley, está vetando la actividad legislativa. Es decir, el Congreso tiene sus atribuciones y las ejerce. Si al presidente no le gustan las decisiones que toma el Congreso, y bueno, allí en el Congreso está representado el 100% de la voluntad popular. El presidente no por si no le gusta lo que hace el Congreso, el presidente puede vetar, sí puede vetar, pero no es bueno que esté todo el tiempo diciéndolo, porque tiene que respetar que en el Congreso el presidente representa un porcentaje de la sociedad. Por ejemplo, la Milei dice que el 56% de la gente lo ha votado. Bueno, pero el Congreso está el 100% de la representación popular. Y él tiene una parte en este caso. Entonces, evidentemente, si bien es una atribución presidencial y si bien no es un instituto de emergencia, el presidente tiene que tener la prudencia republicana de decir, bueno, si esto lo decidió el Congreso, fenómeno. Ahora, tal como está previsto en la Constitución, el Congreso, después de un veto, puede insistir con la ley. Para eso necesita un quórum muy alto, que es difícil que logre, que es 2/3 de cada Cámara.
Entonces, si el Congreso, con 2/3 de cada Cámara, rechaza el veto presidencial, bueno, fenómeno. Entonces se habrá impuesto el Congreso de la Nación. Si no, esto pasó muy pocas veces. Yo que no tengo memoria Sí. que haya pasado mucho. Yo creo que la última vez fue en la época de Macri, y antes no sé si no había que ir a la época de Menem ya directamente. Pero el presidente Milei ha vetado en el año que tiene 8 veces, 8 leyes. Es mucho. Ahora, doctor, ¿el veto no es una herramienta para quien intenta que se cumpla un plan de gobierno? Es decir, el plan de gobierno hoy por hoy es la no desestabilización económica, el no default, el no perder plata, el no meternos en camisa de 11 varas. Y lo marca el presidente en su política, que es quien ganó las elecciones y es integrante de uno de los 3 poderes de la democracia. ¿A quién tengo que respetar? Usted bien lo dice, es un integrante de uno de los 3 poderes. Bien. En el otro poder, en el que está llamado a decidir sobre estas cuestiones, que el presidente veta, en el otro también hay gente elegida por el pueblo. Claro. Lo que pasa es que no hay que olvidarse lo siguiente. A Milei, en las elecciones en las que se eligieron legisladores, que fue la primera vuelta, a Milei no le fue bien, o no le fue tan bien. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando Milei fue candidato en la primera vuelta, nunca lo escuché decir, señores, no solamente necesito que me voten a mí, sino que también voten a mis legisladores, porque yo no puedo hacer, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Claro. Entonces, necesito que las haga mi gente en el Congreso. Pero, sin embargo, uno no escucha decir eso en las campañas presidenciales. El presidente, no, vote a mí, y a tal punto que el presidente del Congreso ha tenido apenas un puñadito de legisladores. Entonces, ahora cuando dice, no, pero ustedes, los legisladores, a mí me votó la gente para esto, y los legisladores van a decir, y a nosotros también nos votaron para esto, para lo que tenemos que hacer nosotros. Doctor, ahí creo que lo que nos está faltando es una verdadera educación democrática para que sepamos qué valor tiene cada uno de los 3 poderes y que cada uno ejerza la función a favor de la gente, no a favor del partido político ni obedecer lo que uno manda, sino lo que la gente le pide al legislador, al diputado, al senador, porque es con el verso que golpean la mano en la puerta el día que van a buscar el voto. ¿Cómo le va, señora? Para que hagamos una ley, nosotros vamos a trabajar para usted. Mentira, después trabajan para la idea política o el que maneja la política de su partido político. Creo que eso es lo que la Argentina... Yo tengo fe que en esta elección que viene, doctor, en esta elección, la gente va a estudiar un poquito más para saber por qué tengo que votar y por qué tengo que igualar las fuerzas en uno de los 3 poderes que es la democracia. Lo noto muy optimista en eso porque usted dijo una gran verdad. Aquí lo que se necesita es educación cívica para entender. Y hay una enorme falencia en esto. Yo vengo luchando mucho, a tal punto que no solamente... tengo libros escritos sobre mi especialidad. Bueno, el derecho constitucional es una asignatura que confiere y otorga mucha educación cívica, pero además también he escrito un libro de educación cívica, ni siquiera le voy a decir para el secundario, he escrito un libro de educación cívica para la gente, que se llama Claves para la educación cívica de los argentinos. ¿Sabe qué le voy a pedir, doctor? Le voy a pedir que ahí mi productor no corte ahora cuando termine. Quiero que lo anote él, por favor, el nombre de ese libro. Lo necesito. Sí, cómo no. Se llama Claves para la educación cívica de los argentinos. Ahora es un libro que ahora en unos días más, en pocos días más, está saliendo ya la segunda edición, porque la primera ya no está, pero en pocos días más está saliendo la segunda edición, y lo escribí para que la gente que no estudia derecho, que la gente que no tiene por qué entender, pero que vota, bueno, pueda entender ciertas cosas. Y esto es lo que usted lo dijo con toda claridad. Es lo que está faltando para entender cómo funcionan las instituciones. Me voy a transformar en el lector de su libro, doctor, y en ofrecerlo para que la gente lo compre y fundamentalmente aprendamos de todo esto. Le agradezco enormemente su tiempo, doctor. A usted le agradezco enormemente su tiempo. No, por favor, que siga muy bien. Gracias. Gracias. El doctor Félix Lonigro, abogado constitucionalista. Anotaron el nombre, no está grabado ahí, sí, listo. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque creo que es lo que está faltando, esa educación cívica, educación democrática,
para saber qué tenemos que saber, por qué voy a votar en septiembre. No por un bolsón, no por 2 lucas, no por 3 lucas, no porque me corten el pelo y no. Le pido por favor. Tanda, Chino, dale. Si la noticia